A ver. A ver, chicos. ¿Qué es el estrés térmico? Tal vez en una área que tenga bastante afluencia de lo que es tanto calor como también tal vez puede ser frío y entonces viene esa contención y viene lo que es el estrés. Ya, ¿qué más? El cambio brusco de temperatura. Eso es golpe de calor o shock térmico, se dice. ¿Qué es el estrés térmico, chicos? Por ahí en una de las presentaciones de la semana anterior, ustedes eh, publicaron o expusieron, de hecho. ¿Pero qué es el estrés térmico? Nati, Tal vez puede ser el calor que está en el ambiente, podría ser el calor del sol. ya. También podría ser producido por alguna máquina o algún factor mecánico que produzca el calor. Puede estar relacionado con la deshidratación. No, eso no, o sea, es un efecto del estrés, pero no. A ver, chicos, les voy a explicar. La existencia de calor en el ambiente laboral constituye frecuentemente una fuente de problemas que se traducen en quejas por falta de confort, bajo rendimiento en el trabajo y en ocasiones riesgos para la salud. El estrés térmico, chicos, sí, es el disconfort que siente la persona ante la temperatura. Ese es el estrés térmico, que acarrea también obviamente efectos negativos en el organismo. Ese es el estrés térmico, chicos, ¿sí? Esto siempre se va a producir obviamente a altas temperaturas. O sea, yo sé que hay estrés térmico en bajas temperaturas. Sin embargo, como vamos a ver, por lo general son muy delimitadas las actividades o los trabajos que están a bajas temperaturas. Sin embargo, existen muchas actividades que están expuestas a altas temperaturas y que existe un estrés térmico en el cuerpo humano. Por esta razón, chicos, es necesario aprender ciertos parámetros de higiene del trabajo. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes son tecnólogos de seguridad e higiene del trabajo. El riesgo de estrés térmico para una persona expuesta a un ambiente caluroso depende de la producción de calor de su organismo como resultado de su actividad física y de las características del ambiente que le rodea, que condiciona el intercambio de calor entre el ambiente y su cuerpo. Mire, tenemos tres características que condicionan el riesgo de estrés térmico, ¿no es cierto? El calor entre el ambiente, ¿no es cierto? La persona y el calor de su cuerpo. Esas tres características, bueno, o esas tres variables incrementa el riesgo por estrés térmico, ¿sí? Entonces, si una persona está expuesta a un ambiente caluroso y aparte está generando calor de su organismo por el resultado de su actividad, ¿no es cierto? Y aparte las características físicas que le rodean, póngase, no hay nada de ventilación, justo ahí. Entonces, ¿qué es lo que acarrea? Un riesgo de estrés térmico en la persona, ¿ya?
¿Qué es el TGBH o el WBGT? A ver, chicos. TGBH es la temperatura del globo bulbo húmedo, ¿sí? O WBGT, que es en inglés, ¿ya? El TGBH es la temperatura de globo y de bulbo húmedo, valor que integra valores de temperatura del aire, temperatura por radiación y temperatura por humedad. A ver, les hago una pregunta. Tenemos temperatura del aire, temperatura por radiación y la temperatura por humedad. Miren, en un espacio o en un ambiente de trabajo. ¿Alguien sabía que existían estas tres temperaturas en nuestros ambientes de trabajo? ¿O solo conocíamos la temperatura del aire? La temperatura del aire nomás, el medio, la temperatura ambiente. Miren, chicos. Tenemos temperatura. Ah, por cierto, por favor, necesito que prendan sus cámaras. Tengo que tomar una foto. Y Nati, Estaba Estoy lanzando piedras. ah, está en el paro. atrapada en el tráfico. A ver, les voy a tomar una foto, chicos. Verán, esta clase vamos a trabajar con ejercicios, chicos. Entonces necesito que estén pilas al primer ejercicio, que les voy a ir explicando paso por paso. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en higiene del trabajo, o bueno, ya en la parte profesional, se hacen este tipo de mediciones. Listo, chicos, muchas gracias. Entonces, miren, chicos, qué tan importante es ver que no solo tenemos la temperatura del aire. Entonces, para un ambiente de trabajo, tenemos tres temperaturas que nos ayudan, ¿sí? La temperatura del aire, temperatura por radiación y la temperatura por la humedad. Entonces, el TGBH, que es la temperatura de globo y de bulbo húmedo, ¿sí? Integra estas tres temperaturas, ¿ya? Y determina la carga o la compensación calórica que usted está generando, ¿no es cierto?, en su cuerpo en esa actividad puntual. ¿Me hice entender, chicos? ¿O no les quedó claro? Por favor, pregunten. Otra ¿Cómo vez. definiríamos como temperatura del aire? O sea, en sí diría la temperatura del ambiente. Sí, pero aquí hay que hacer la medición, porque póngase la temperatura ambiente aquí en Quito es distinta a la temperatura ambiente de la costa, póngase de Puerto Viejo. O sea, sí, yo me refiero a que en general esa sería la temperatura del aire, o sea, la temperatura Ujú, ambiente. sí, La pero también es, temperatura por radiación. perdón, Temperatura por radiación sería la que genera alguna máquina o algún, o el cuerpo, ¿ya? Y la temperatura de la humedad sería que lo que la sale del humedad del ambiente, Gracias. ¿sí? Entonces integra estas tres temperaturas, chicos. El índice WGT
o TGBH o WBGT, ¿no es cierto? Se calcula a partir de la combinación de dos parámetros ambientales. La temperatura de globo y la temperatura húmeda natural. A veces también se emplea la temperatura seca del aire, que es la temperatura del ambiente, ¿ya? Entonces pónganse, hay dos fórmulas, ¿sí? El WBGT es igual a una constante de 0.7 por la temperatura húmeda natural más 0.3 de la temperatura de globo. En el interior de edificaciones, ¿sí? O en el exterior sin radiación solar. ¿Qué quiere decir esto, chicos? En el interior tranquilamente podríamos, póngase, en un cuarto de máquinas, ¿ya? En un cuarto de máquinas donde no existe radiación solar. Entonces, ¿cuál aplicaríamos? ¿Cuál fórmula aplicaríamos? La primera, la de... La primera, ¿no es cierto? Y la segunda fórmula, que es WGT, es igual a 0.7 de la temperatura húmeda natural más 0.2 de la temperatura por globo más 0.1 de la temperatura seca del aire en exteriores con radiación solar. ¿Qué quiere decir? Estamos en un campamento, ¿no es cierto? O en una construcción, digamos, ¿ya? Entonces estamos construyendo, me invento una plataforma, ¿ya? Entonces, aquí sí aplicamos este WBGT. ¿Por qué? Porque tenemos temperatura seca del aire, que es la temperatura del ambiente, ¿no es cierto? Con radiación solar, quiere decir, si está haciendo un solazo, tengo que aplicar yo esta fórmula de acá. WBGT es igual a 0.7, temperatura húmeda natural, más 0.2 la temperatura de globo y más 0.1 la temperatura seca del aire. ¿Ya? TBH o THN. La temperatura de bulbo húmedo es un tipo de medición de temperatura que refleja las propiedades físicas, ¿sí? De un sistema que consiste en la evaporación del agua en el aire, ¿sí? En pocas palabras, chicos, es la temperatura que siente cuando su piel está húmeda y expuesta al movimiento del aire, ¿sí? A diferencia de la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo es una indicación de la cantidad de humedad en el aire, ¿sí? Puede ser cantidades mínimas de humedad o altas de humedad, pero siempre, siempre, siempre va a haber humedad en el aire. El TG, que es la temperatura de globo, es la temperatura obtenida de un termómetro que está dentro de una esfera pintada de negro en su parte externa. Mide la temperatura por radiación, ¿sí? Porque una cosa es la temperatura húmeda, otra cosa es la temperatura de radiación, ¿sí? Y la TA o la TBS, la temperatura de bulbo seco, es la verdadera temperatura del aire y con frecuencia se le denomina solo temperatura del aire, ¿sí? Es la temperatura del aire que marca un termómetro común, ¿no es cierto? Esa es la TA o TBS, que es la temperatura de bulbo seco. La temperatura del aire, chicos, es la temperatura normal que usted con un termómetro puede coger y medir en ese espacio de trabajo y listo, ¿ya? ¿Por qué se calcula el WBGT? ¿Sí? Para determinar el consumo metabólico. Les hago una pregunta, chicos. ¿Ustedes cuando realizan una actividad, consumen o no consumen kilocalorías? Sí, Sí, Ya. Sí, Aplicando al tema de higiene del trabajo, una persona que está, primero que todo, imagínense, una persona que está con en un campamento en el oriente, que ya de por sí existe una temperatura de globo de humedad alta, por radiación de igual forma, ¿ya? Y aparte la temperatura del aire seco, va a gastar más kilocalorías que una persona que está tal vez en un cuarto con sombra.
Sí gasta más calorías por el tema de la radiación solar y de la humedad. Ya, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa, chicos? ¿Se va a descompensar la persona o no? Sí, Por supuesto. Entonces, ¿para qué sirve el WGT? Para determinar también, obviamente, esta es la segunda fase, determinar el consumo metabólico de la persona. ¿Ya? Que está generando, o sea, cuántas kilocalorías está generando en esa actividad. ¿Para qué determinar? Para ver si es que ese puesto de trabajo con ese tiempo de exposición puede acarrear problemas a lo largo en su jornada habitual de trabajo o no. Para eso es el WGT. ¿Sí? El WGT, ¿no es cierto? Bueno, entramos a consumo metabólico. La cantidad de calor producida por el organismo por unidad de tiempo es una variable que es necesario conocer para la valoración del estrés térmico. ¿Sí? ¿Cómo se lo estima? Con el consumo metabólico. El consumo metabólico es la energía total generada por el organismo por unidad de tiempo. Minutos sobre calorías. ¿Sí? Miren, chicos, el índice WGT se puede emplear para estimar el tiempo necesario que un empleador debe tomar para restablecer el balance térmico y no sufrir daños. ¿Sí? Miren, chicos, si yo tengo un WGT altísimo, ¿no es cierto? Y las kilocalorías están altas de igual forma, ¿para qué nos sirve esto? Para determinar, póngase, en una hora, ¿cuánto tiempo la persona tiene que descansar para volverse a restablecer y volver a componerse nuevamente para que pueda realizar esa misma actividad por otra hora más? ¿Sí? Porque hay actividades que usted debe tener un grado de recomposición de 5 minutos, hay otras actividades de 10 minutos y hay otras actividades que usted tiene que descansar por hora 15 minutos. Por ejemplo, en las plataneras, ¿Ya? puede ser ahí. Claro. Dependiendo, obviamente tendremos que hacer las mediciones y de ahí determinar, póngase, en una actividad puntual, porque en las plataneras tienen muchas actividades, pero póngase en la cosecha del banano, ¿no es cierto? Entonces, la cosecha, ahí obviamente tendremos que hacer un análisis WGT del estrés térmico para determinar esa persona, justo ese trabajador, cuántos minutos tiene que descansar en una hora para recomponerse y continuar con su actividad las 8 horas de trabajo. Para eso es, chicos, el WGT, el estrés térmico. Parece interesante, es muy interesante, chicos. ¿Sí? Ingeniero, y disculpe, con esto determinaríamos tal vez el instalar las pausas activas. Sí podríamos hacerlo. O sea, en sí, los tiempos de descanso, pero es que en cambio, una cosa es, son diferentes. Pausas activas, obviamente, son para ejercicios de estiramiento, para despejar la mente. En cambio, acá, el estrés térmico, aquí sí le dicen cuánto tiempo de descanso debe tomar. Porque no es lo mismo una pausa activa que un tiempo de descanso. O sea, usted literal, póngase, si ese trabajo es muy fuerte y el WGT es alto, entonces usted hace el cálculo y póngase, le dice, sabe que usted por hora tiene que descansar 15 minutos, pero descansar, ¿yo me hago entender? ¿Para qué? Para que su cuerpo y su balance térmico no se descompense y usted no sufra daños. Entonces póngase haciendo el ejemplo de la platanera, ¿ya? Entonces decimos que el WGT justo de esa actividad de recolección de los racimos de plátano es altísimo, porque aparte tienes una temperatura de globo seco, que es la temperatura del aire, que es también altísimo, tu WGT es alto, y tu carga calórica, bueno, tu consumo, ay, ¿qué pasa? Tu consumo metabólico también es alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted calcula
y le dicen que usted cada hora tiene que descansar 15 minutos o 10 minutos. Descansa los 10 minutos, se sienta, se espera los 10 minutos, su cuerpo se vuelve a regular térmicamente y puede continuar con su actividad otra hora. Luego, después de esa hora, tiene que tomarse los 10 minutos de descanso y así, y así, y así, para evitar ¿qué? Descompensaciones. Evitar ¿qué más, chicos? Enfermedades ocupacionales. Y otra cosa importante, accidentes de trabajo. Para eso es el WGT. Ya le vamos a hacer ejercicios, chicos. ¿Sí? Para que obviamente esto es solo palabras nada más, pero ya lo vamos a ver en unos ejercicios que les estuve preparando esta semana, con la finalidad de mejorarnos, o sea, de irle ya aclarando este tema, porque es importantísimo. La próxima semana, en cambio, nos votamos con ejercicios de método de cuadrícula para determinación de los espacios y mediciones de la luz, que también ustedes tienen que realizar mediciones de luz. ¿Sí? Estos son los equipos de medición. Hay dos. Este tengo yo. ¿Sí? Con un amigo que hacemos consultorías. Ahí compramos entre los dos. Bueno, este trajimos de los Estados Unidos. ¿Sí? Este ya es más caro. Miren. Este globito que ven aquí, chicos, este globo negro. ¿Sí ven todos? Sí, Este mide la radiación. Este termómetro mide la humedad del ambiente. ¿Sí? Este viene para dos mediciones. Bueno, también viene para la temperatura del un termómetro normal, no, la temperatura del aire. ¿Ya? Este es el más completo, pero este sí es caro. Este sí es caro. O sea, este cuesta, en Estados Unidos nos compramos en $700. Este sí es caro. Este está por los 2,200. Porque claro, viene con trípode, ¿no? Entonces, ya viene para armarle, obviamente, la torre. Y este es el que mide la radiación, el TG. Este es el TBH, mide la humedad. Y este mide la temperatura del aire. Entonces, tiene 3 termómetros de incorporados. Estos son los equipos de medición para estrés térmico. Sí, este es mejor. Este es muchísimo mejor. Pero también pueden utilizarlo. Este aquí está bueno. En ese entonces, claro, fue hace unos 3 años y medio por ahí, compramos en ese valor. Ahorita me parece que estos están por los $850 de aquí. ¿Sí? Claro, este ya te calcula todo, ¿no? O sea, ya y viene también programado para calcularte ya, te calcula automáticamente todo. Entonces te hace las mediciones, luego te calcula el TGBH, te calculas de todo de una vez, ¿no? Pero sí es importante saber de dónde sale. Y luego, bueno, aquí la carga calórica no te calcula. ¿cómo se Eso llama sí. el equipo, ingeniero? Medidor de estrés térmico. Gracias. Ingeniero, ¿y su unidad de medida? Grados centígrados. La unidad de medida es grados centígrados, chicos, porque realizan mediciones de temperatura. Gracias, el caso que está afuera. ¿Sí? Grados centígrados. A ver, vamos al aula virtual. Ingresen, por favor, al aula virtual. Todos.
¿Ya están todos en el aula? Sí. Vamos a actividades. Vamos a uno, práctica ejercicios WBGT. A ver, listo chicos. Índice WBGT para evaluar el estrés térmico. ¿Ya? Como ustedes bien saben, tenemos tres tipos de temperaturas que debemos evaluar. Temperatura húmeda, temperatura de globo y temperatura seca del aire. ¿Sí? Entonces, ya tenemos acá. Todas están expresadas en grados centígrados. Temperatura húmeda, temperatura de globo y temperatura seca del aire. ¿Ya? Una vez que nosotros calculamos o bueno, obtenemos el WBGT, se hace obviamente una relación del calor metabólico, ¿no es cierto?, de kilocalorías por hora, para determinar si o cuánto esa persona puede soportar sin sufrir lesiones. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos estas tablitas. Nosotros tenemos que... Siempre nos vamos a manejar con estas tablas, chicos, así que pilas, ¿ya? Les voy a ir explicando suavito el primer ejercicio, ¿ya? ¿Qué pasó? No, esos no.
Un ratito. Hola, ¿qué pasó? No sé. Ejercicios de VGT. Ujú. Les voy a pasar, chicos, al grupo. Se ha subido mal. Se ha subido los... No están completos los ejercicios. A ver, tercero. ¿Ya les llegó al grupo de WhatsApp, chicos? Sí, ingeniero. Ya. A ver. Vamos. A ver, estamos aquí, ¿no es cierto? ¿Estamos ahí, chicos? Vamos a trabajarle en el Excel mejor, ¿ya? Ya. Aquí le vamos a hacer una plantilla. Ya. A ver, este es el ejercicio 1. A ver, ¿cuál fórmula aplicaríamos? Les voy a pasar la presentación de estrés térmico ahorita de una vez para irle viendo. Ya. Ahora sí, vamos, chicos. A ver. Díganme cuáles son las fórmulas. Chicos, WBGT igual a 0.7 THN a ver. más WBGT igual es igual
A la temperatura húmeda natural. THN Pero THN sería 0.7. por 0.7 es. O sea, 0.7 por THN. 0.7 por THN más 0.3 TG. ¿qué es el TG? Temperatura de globo. Temperatura de globo. Perfecto, ya. Aquí te dice, asumiendo una situación de trabajo donde la temperatura de globo es de 40 grados y la temperatura húmeda natural es de 29 grados, entonces, ¿qué le ponemos acá? THN es igual a ¿cuánto? 29 grados, ¿no es cierto? ¿Ya? Temperatura de globo, 40 grados. 40. ¿Ya? A ver. Ya. Un operario aclimatado al calor trabaja junto a un horno secando piezas que pesan 10 kilogramos. Se ha identificado tres actividades: descolgar y transportar la pieza con una duración de 10 segundos, volver a caminar a la caldera 7 segundos y esperar de pie la siguiente pieza 20 segundos. ¿Sí? El tipo de trabajo de descolgar se considera un trabajo pesado que realiza ambas manos. Ya. A ver. ¿Cómo dice se ha identificado tres actividades? Descolgar y transportar la pieza con una duración de 10 segundos. ¿Cómo yo sé esto? ¿Cómo sé que esta actividad puntual se demora 10 segundos? A ver, chicos. Que se le hizo un análisis al Una, momento. una medición de tiempo, ¿no es cierto? Sí, Entonces usted, Juan Carlos, como técnico de seguridad, ¿cómo haría acá, no es cierto? Le toma con cronómetro, ¿no es cierto? claro, utilizaría un cronómetro que es el más adecuado que me va a dar una medición más exacta. Medición, ¿no es cierto? De tiempo. Entonces, a ver, vamos. Vamos a formar una tablita, ¿ya? A ver, actividad. Dice, vamos de aquí. Síganme, chicos. ¿Todos están en computadora? Ya, ahí está, actividad, ¿no es cierto? Tiempo. ¿Cuánto es la primera? 10 segundos, La segunda, 7 segundos, la tercera, 20 segundos. 20, ¿ya? Listo. Aquí vamos con posición y movimiento del cuerpo. Esta actividad de descolgar y transportar la pieza lo hace caminando o solo de pie, estático. Caminando, ya que transporta la pieza.
Ya. Entonces aquí, caminar, ¿no es cierto? ¿Ya? Volver a caminar a la caldera, obviamente caminar y esperar de pie. Aquí le ponemos de pie. ¿Ya? Vamos al documento en Word. Mire, vamos al documento en Word. Aquí te dice posición y movimiento del cuerpo. ¿Para qué debemos determinar esto? Para saber el consumo metabólico de kilocalorías por minuto. Me dice que sentado, 0.3 kilocalorías por minuto. De pie, 0.6. Andando, de 2 a 3 kilocalorías por minuto, ¿no es cierto? Por lo general, andando o sea, si camina suave son 2 y si camina rápido son 3 kilocalorías. Eso lo determinan ustedes, obviamente, ¿cómo? Con el método observacional, ¿ya? Subida de una pendiente andando, añadir 0.8 por metro de subida. ¿Qué quiere decir? Póngase. Ejemplo. A ver, le voy a poner de ejemplo a Jefferson Márquez. Entonces, Jefferson tiene que realizar esta actividad, ¿no es cierto? Que estamos aquí. Entonces dice, Jefferson, que está aclimatado al calor, trabaja junto a un horno, secando piezas que pesan 10 kilos, ¿sí? Jefferson realiza 3 actividades en este trabajo, que es descolgar y transportar la pieza, ¿no es cierto? Con una duración de 10 segundos, pero la caldera está a unos 6 metros en una inclinación, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que harían, chicos? Obviamente aquí, yo en el consumo calórico, ¿no es cierto? Están dando, ¿no es cierto? Jefferson están dando, obviamente, a la caldera. Si dice 6 metros en una pendiente, ¿cuánto le sumaré? ¿Me hice entender, chicos, o no? Puede repetir, por favor. A ver, si digo que Jefferson camina 6 metros en una pendiente, ¿no es cierto? Para realizar una actividad. El consumo metabólico, ¿cuánto será? Si anda, o sea, si camina, si tiene un caminado normal, que es 2 kilocalorías, ¿no es cierto? 4.8 calorías por minuto. 4.8 más las 2 que están dando, ¿sí o no? Claro, y sacaríamos un 3 y dividimos para 3 para tener un promedio total. ¿Por qué promedio? Para, yo supongo para utilizar en la fórmula. No, 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 no. Ni le meta todavía la fórmula, Juan No. Carlos. Y ahí sacamos un solo valor. ¿Sí? Ni le meta Una la... pregunta, Dígame, Diego. pero usted ahí dice andando y usted nos comentaba que 2, si es que es a un paso lento y 3 si es un paso rápido. Ahora, hay ocasiones, por ejemplo, sube un quintal de cemento al camión y para subir tiene que subir una rampa y lo hacen de manera rápida. Entonces ahí haríamos esos 3 más del 0,8. Sí. Póngase la rampa es 2 metros, Diego, ¿no es cierto? Usted mide que la rampa es 2 metros, ¿ya? Entonces, como es rápido, es 3 más, ¿cuánto, Diego? 1.6. 1.6,
¿Sí o no, chicos? Porque yo le añado 0.8 por metro de subida. Póngase una rampa de 4 metros. Ahí tendría que ponerle 3.6 kilocalorías más 3 de lo que están dando, obviamente, rápido. ¿Sí, chicos? En esta partecita sí, no me importa, me demoro 1 hora explicando un ejercicio, pero quiero que le entiendan súper bien, porque sí es un poquito complicado entenderle. Y de ahí luego, por ejemplo, Pregunta, si está a minutos, tendríamos que pasarle a segundos. No, tranquilos. Tranquilo, Franklin. ¿Ya? entonces, si la medición va a ser multiplicado por los minutos en la tabla que estamos haciendo en Excel, vamos a colocar los metros y de alguna forma poderle añadir este 0,8 multiplicado por los metros Sí, en caso de aplicar. claro, pero primero determinemos la posición y movimiento del cuerpo. Entonces, aquí están caminando, caminando y aquí está de pie, ¿no es cierto? Primero tenemos que identificar la posición y movimiento del cuerpo. Primero estamos construyendo, chicos, no estamos calculando nada ahorita. Solo estamos estructurando los datos que nos servirá para calcular después, ¿ya? Entonces, posición y movimiento del cuerpo está caminando, caminando y está de pie, ¿no es cierto? Entonces, vamos. Tipo de trabajo. Voy a compartir mejor toda la pantalla para no estar. Tipo de trabajo. ¿Ya? ¿Por qué es necesario el tipo de trabajo? Determinar. A ver, leamos. El tipo de trabajo de descolgar, se considera un trabajo pesado que realiza con ambas manos. Entonces, pesado que realiza con ambas manos. Vamos a la tabla. Tipo de trabajo. Tenemos aquí trabajo manual, ligero o pesado. Pesado. Trabajo con un brazo, ligero o pesado. Trabajo con 2 brazos, ligero o pesado. Entonces, la media de consumo de kilocalorías por minuto, ¿cuánto es? 2.5 calorías por minuto. 2.5. ¿Por qué? Porque es un trabajo pesado con 2 brazos. ¿Sí? Listo. A ver, ahora sí vamos. ¿Les parece si copio las tablas estas tablas en el Excel? Sí, Para hacerles una sola estructura, ¿no es cierto, chicos? Sí, Inge. O sea, esta partecita sí es un poquito de cranearle, de pensar. A lo menos este WGT sí es de echarle cabeza. Por eso, chicos, si no entendieron, o sea, volvemos obviamente, a realizar el trabajo. Si no entendieron, me preguntan nomás, chicos, y aquí le damos. No hay problema, ¿sí? Pero quiero que esté bien estructuradito, ¿ya? Ahora sí. Ahora sí se viene lo bueno. Ahora vamos a tener el rango de consumo. Bueno, el consumo más bien, ¿ya? Ay, carambas. El consumo. Ya le cierro. Consumo de kilocalorías por minuto. A ver. A ver, chicos.
A ver, chicos. ¿Cuántas kilocalorías tendrá esta actividad de descolgar y transportar la pieza? Si tiene un caminado normal y el tipo de trabajo es pesado y realiza con 2 manos. ¿Cuánto será? 2.5. ¿Más cuánto? Más 2, Perfecto. ¿Por qué? porque es un caminado normal. Caminado normal, ¿cuánto es? ¿No es cierto? 2, 2 kilocalorías. Más 2.5. trabajo pesado con 2 brazos, 2.5. 4.5 kilocalorías por minuto. Tenemos aquí un trabajo. Tipo de trabajo, no tenemos nada. Caminado normal, ¿cuánto será, chicos? Igual 2. 2. 2. ¿Y de pie? 0.6. Perfecto. Ya. A ver, la sumatoria en segundos, ¿cuánto me da? 37 segundos. 37. Yo a estas actividades y a estos, ya. Ahora sí, vamos. El WGT, ¿cuánto será? ¿0.7? Perfecto. No. 0.7 por 29 grados, ¿no es cierto? Más. ¿La temperatura del globo cuánto es? 40 grados. Ya, entonces 0.3 por 40 grados. ¿Sí o no? Ah, perdón. Ya. Tenemos el WGT de 32.3 grados. Vamos a la tabla. Ingeniero, disculpe, ahí estoy perdido. Ahí estoy perdido. ¿Pueden nuevamente darme un repaso del tema del WGT? ¿Cómo le sacó ese resultado, por favor? Ah, ya, tranquilo. En la presentación, ¿no es cierto?, nos da que hay 2 formas de sacar el WGT, ¿no es cierto? Aquí. Sí se ve la presentación, ¿verdad, chicos? Sí. Ya. Sí. Ya. WGT es igual, ¿no es cierto? Póngase en el interior de edificaciones o en el exterior sin radiación solar,
se aplica la constante, la fórmula que es WGT igual 0.7, que es una constante, o sea, 0.7, por el THN, que es la temperatura húmeda natural, más 0.3, que igual va a ser la constante, por la temperatura de globo. Esta formulita la estamos aplicando, chicos, esta misma, ¿ya? Vamos al ejercicio. A ver, leamos nuevamente, por favor, chicos. Asumiendo una situación de trabajo donde la temperatura de globo es de 40 grados, ¿cierto? Temperatura de globo. Y la temperatura húmeda natural es de 29 grados, THN, ¿no es cierto? Un operario aclimatado al calor trabaja junto a un horno sacando piezas que pesan 10 kilos, ¿sí? Se ha identificado 3 actividades, descolgar y transportar y todo eso, ¿ya? El WGT, mi estimado Diego, ¿cómo lo sacamos? Aplicando la fórmula. Entonces, ¿qué te dice la fórmula? Nuevamente. 0.7 es una constante, ¿verdad, Diego? Sí, señor. 0.7. Pongámosle aquí. Igual. 0.7, ¿verdad? Por 29 grados, que sería la THN. la La THN, temperatura húmeda natural. húmeda natural, ¿cierto? Más 0.3 es una constante, ¿verdad? Ujú. 0.3 es una constante. Por La temperatura de globo, que sería 40 grados. 40 grados, ¿cierto? Entendido. ¿Ya? Muchas gracias, Inge. ¿Quién más no entendió? Pregunte, por favor. No, no entiendo, Ángel. A ver, Diego Armando, ¿desde qué partecita no le entiende? Me quedé cuando eso de los pies. Ya, verá. Primero, esto pongámosle acá. ¿Sí? A ver. Primero, mi estimado Diego, esto, quiero que me entienda esta partecita. Primero, antes que nada. Ya. ¿Le repetimos, Diego, cómo sacamos del WGT? Por favor. Ya. A ver. Cuando te dice trabaja junto a un horno, a ver, hagamos un análisis, chicos. Cuando me dice trabaja en un horno, ¿trabajará en el exterior o en el interior? O sea, dentro de una En edificación, el interior. ¿no es cierto? Eso va de ley, ¿ya? Entonces, a ver, mi estimado Diego. Vamos acá, pongámosle acá. Ya. El WGT, ¿no es cierto? ¿Qué es el WGT primero que nada, chicos? Es la temperatura de globo y de bulbo húmedo, ¿no es cierto? Este índice integra la temperatura del aire, la temperatura de la radiación y la temperatura de la humedad. ¿Qué quiere decir, chicos? ¿No es cierto? Que aquí yo estoy calculando en realidad la temperatura del ambiente de trabajo. Del ambiente de trabajo. Para eso es el WGT, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa, o sea, no es lo mismo hacer una medición nada más de la temperatura del aire y se acabó.
No, porque dentro de un ambiente de trabajo existe temperatura del aire, temperatura de la humedad y temperatura de radiación. Entonces, el WGT es el índice, ¿no es cierto?, que nos ayuda a determinar cuánta temperatura está realmente un ambiente de trabajo con esas tres tipos de temperaturas. Ya. Ejemplo. Si yo estoy, como aquí en este ejercicio, que dice, trabaja junto a un horno, quiere decir que obviamente trabaja dentro de una edificación, no trabaja fuera en el campamento o en una cancha de fútbol, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice que trabaja dentro de una edificación, mis estimados alumnos, ¿sí? O Diego Armando, pilas ahí, nosotros cogemos la primera fórmula. WGT Adentro. WVTG es para adentro. es igual a 0.7 por la temperatura de humedad natural más 0.3 la temperatura de globo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente estamos dentro de una edificación. Póngase Diego Armando, si yo le digo, a ver, calcúleme el WGT de un albañil que está trabajando en un puente. ¿Qué fórmula aplicará, mi estimado Diego? Lo del exterior. La del exterior, ¿no es cierto?, que es WGT igual a 0.7 más por temperatura de humedad natural más 0.2 temperatura de globo más 0.1 de la temperatura del ambiente o temperatura del aire, ¿ya? Pero como dice que obviamente este trabajador está trabajando al lado de un horno, obviamente es dentro de una edificación, entonces solo cogemos la primera fórmula, que es WGT igual a 0.7 por temperatura húmeda natural más 0.3 por temperatura de globo. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos, Diego? Sí, Perfecto. Aquí te dicen el ejercicio, asumiendo una situación de trabajo donde la temperatura de globo es de 40 grados y la temperatura húmeda natural es de 29 grados, un operario aclimatado al calor trabaja junto a un horno, ¿no es cierto? Entonces aquí te dice, temperatura de globo, 40 grados. Temperatura húmeda natural, 29 grados. Entonces aquí solo calculamos el WGT. ¿Cómo calculamos el WGT? 0.7 por los 29 grados que me da la temperatura húmeda natural, más 0.3, que es una constante, por la temperatura de globo, resultando 32.3 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese ambiente de trabajo está a 32.3 grados. Ese ambiente. ¿Sí? Porque el ambiente de trabajo, recuerden chicos, no solo es la temperatura del aire. Tenemos la temperatura de la radiación, la temperatura de la humedad. Entonces, todas estas tres temperaturas se suman o se convergen en un solo índice, que es el índice WGT. Entonces, aquí ya podemos determinar que nuestro ambiente de trabajo, nuestro puesto de trabajo, tiene o está, obviamente, tiene una temperatura de 32.3 grados centígrados. ¿Sí? Hasta ahí, mi estimado Diego. sí, Ya, perfecto. Error mío de lanzarme primero, no haber calculado el WGT, sino lanzarme ahí. Yo también, perdón, chicos, les confundí en esa partecita. ¿Sí? Primero tenemos que calcular el WGT y luego ya nos vamos a lo otro. Esta parte, o sea, sí es bastante chévere, la verdad. Entonces, bueno, ya. A ver.
Listo. Entonces aquí en el ejercicio, vuelvo a explicar, chicos, no hay problema. Aquí nos quedamos hasta que entendemos por lo menos el primer ejercicio. Ya tenemos, ¿no es cierto? Ya hicimos las mediciones. Tenemos el THN de 29 grados y el TG de 40. ¿Ya? Entonces, evaluamos este puesto de trabajo, ¿no? O sea, ya hicimos las mediciones, pero determinamos que ese trabajador que estamos nosotros haciendo la evaluación realiza 3 actividades puntuales. Entonces, descolgar y transportar la pieza, ¿no es cierto? Entonces, Diego, usted como técnico de seguridad, ok, ya hace la medición del THN, de la temperatura húmeda natural y de la temperatura de globo. Ya, listo. Tiene su equipo de medición, mide y todo eso. Entonces le dice, mira, ¿sabes qué? Tengo un WGT de 32.3 grados. Chuta, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Ya? Entonces vamos a la... ¿Dónde está la otra tablita? Este. En el decreto ejecutivo 2393 te da los TLBs para la exposición al calor. Y le voy a pegar esta partita de aquí. Entonces, bueno, Diego, explicándoles esto, entonces tenemos 3 actividades. Descolgar y transportar la pieza con una duración de 10 segundos, volver a caminar a la caldera 7 segundos y esperar de pie la siguiente pieza 20 segundos, ¿ya? Aquí te dice que el tipo de trabajo de descolgar, o sea, obviamente te dice descolgar se considera un trabajo pesado que realiza ambas manos. Entonces, definimos el cuadro, ¿no es cierto? Ponemos actividad, las 3 actividades que identificamos, el tiempo, ¿ya? Posición y movimiento del cuerpo. Vamos a posición y movimiento del cuerpo. Diego, cuando usted está sentado, su consumo metabólico solo es de 0.3 kilocalorías por minuto. Cuando usted, Diego, está de pie, son 0.6 kilocalorías por minuto. Cuando ya está andando, si usted tiene un caminado suave, es 2 kilocalorías por minuto. Y si está obviamente andando rápido, 3 kilocalorías por minuto. ¿Sí? Pues póngase en su trabajo. Si usted solo realiza o hace una caminata, póngase de aquí al baño, por ejemplo, ¿ya? Es 2 kilocalorías por minuto, nada más. Si usted en cambio está apurado, son 3 kilocalorías por minuto si está andando. Si usted está solo de pie, 0.6 kilocalorías. Y si está sentado en una oficina, 0.3 kilocalorías por minuto. ¿Sí, Diego? Ya. Ya. Aquí te dice, en el ejercicio, te dice que la primera actividad, ¿no es cierto? El tipo de trabajo de descolgar se considera un trabajo pesado y que se realiza con ambas manos. Entonces, ¿de dónde sacamos este 4.5, chicos? De la suma ¿Suma de qué? Caminado normal del del trabajo. tipo de trabajo y posición movimiento del cuerpo. ¿No es cierto? Entonces, aquí te dice que está caminando normal. Diego.
tengo un consumo metabólico de 2 kilocalorías por minuto. Pero aparte del caminado normal, esa misma actividad es un trabajo pesado, ¿no es cierto? Con 2 manos, ¿no es cierto? Entonces, como estoy caminando, normalmente tengo un consumo metabólico de 2 kilocalorías, ¿verdad, Diego? Ya. Más tipo de trabajo. Están diciendo que es un tipo de trabajo pesado, ¿no es cierto, Diego? Sí. Que emplea las 2 manos, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cuántas kilocalorías le sumo yo a la parte de caminar? O sea, los 8, ¿8 qué? o sea, el 0.8, No, 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 no. no. 2.5. O sea, el 2, el consumo metabólico de 2, porque estoy caminando normalmente, que es un consumo metabólico de 2, ¿no es cierto? Aparte que esa actividad yo utilizo los 2 brazos y es un trabajo pesado. Entonces sume 2 más 2.5 kilocalorías por minuto, que me da el resultado, ¿cuánto, chicos? 4.5. Aquí el tipo de trabajo, no tengo trabajo, solo camino. Entonces, ¿cuánto será? 2. Y aquí te dice posición y movimiento del cuerpo. Solo está de pie. Entonces, solo está de pie. Si solo está de pie, entonces el consumo metabólico es de 0.6 kilocalorías. Lo pongo acá. Diego, ¿me entendió? A ver, lo que le entendí, que justamente, bueno, le sumo el 4.5 con el otro, no recuerdo, el 2 me parece que es, y el 2.5 con el 2.0 me da el valor de 4. A ver, le voy a poner así. Ya. A ver, entonces digo, ¿no es cierto? Yo tengo un caminado normal, o sea, estoy caminando, o sea, el trabajador está caminando normal, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted camina normalmente, ¿cuánto es su consumo metabólico? 2 kilocalorías por minuto, ¿no es cierto? Ya, a ver, ejemplo. Le voy a poner un ejemplo, Diego. Usted está caminando, pero está cargando un costal, ¿no es cierto? Entonces, Diego, usted está cargando un costal y está caminando. Utiliza las 2 manos agarrando el costal. Sí, ¿Es un trabajo ligero o pesado? eh, pesado. Pesado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, solo el hecho usted de caminar, su consumo metabólico es de 2 kilocalorías por minuto. Ahora súmele que está usted cargando un costal y está agarrando con las 2 manos y que es un trabajo pesado, ¿no es cierto? Entonces,
2 kilocalorías por lo que está caminando, súmele el trabajo con 2 brazos y que es un trabajo pesado, que es 2.5. Entonces, 2 más 2.5. Quiere decir, mi estimado Diego, que usted que está caminando, cargando ese costal con las 2 manos, esa actividad, usted tiene un consumo kilocalórico de 4.5 por minuto. ¿Sí? Sí, Ya. En el de abajo dice que tiene usted, ya, entonces sigamos ese ejemplo. Entonces usted ya lleva el costal, pone el costal donde debería estar y regresa, pero ya regresa solo caminando, ¿no es cierto? Entonces, como ya regresa sin realizar el trabajo con las 2 manos y sin realizar un trabajo, solo está caminando, ¿cuánto consumo de kilocalorías usted generará al regreso? el 0.6 me parece que era. No, solo 2. Solo 2. 2 porque igual está caminando. ¿Y el 0.6 de cuál era? Cuando usted esté de pie, póngase. Entonces, Ah, ya. ya llega, ¿no es cierto? Usted se regresa y está esperando algo o que le den otro costal. Entonces usted solo está de pie, esperando. Entonces, cuando usted solo está de pie y esperando, su consumo en kilocalorías solo es de 0.6. ¿Sí? Ya. Chicos, ¿hasta ahí me entendieron? ¿Todos? Sí, sí. Seguros. Ahí se va, Inge. O sea, los 7.1 son las calorías que consumimos por minutos por las actividades realizadas. O sea, las 7.1 usted consume en 37 segundos. O sea, si esto fuera minutos, eran unas 14, casi 14 calorías. Podríamos ponerle así. Gracias. ¿Sí? Pero todavía no se me adelante, Franklin. Sí, este es pasito a pasito. Porque sí, chicos, o No, sea, yo digo por las respuestas que obtuvimos, por eso era mi pregunta en general. sí, o sea, sí es un poquito complicadito. O sea, ya se le entiende obviamente luego ya con ejercicios, con ejercicios. Yo me acuerdo que a mí me enseñaron este tema en el posgrado y sí estuvo pepa de entenderle. Pero bueno, y antes era peor, ¿no? Pero bueno, ahorita ya como que le... Pero la idea, chicos, que pónganse en ustedes, si les preguntan, yo que sé, cuando ya estén en el campo laboral, ¿qué es el TGWH? WGT, perdón. Y ahora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me diría usted, Frank? Yo como entrevistador, ¿qué es el WGT? Es la cantidad de calorías que se ocupa al realizar una No, actividad, ¿no? es el, ¿La temperatura del ambiente del trabajo? Del no, estrés laboral. es La el temperatura. índice de medición del estrés Ah, térmico, ¿no es cierto? En el cual aquí se calcula, bueno, dentro del cual se calcula temperatura del aire, temperatura de la humedad y temperatura de la radiación. Ese es el índice WGT, ¿sí? Que a la final es la medición del ambiente de trabajo, ¿sí? Las pilas ahí, ¿ya? Aquí, Inge, me quedó una pequeña duda. dígame, Disculpe, Diego. verá, aquí estamos en tiempo. Usted dijo que los 6, o sea, bueno,
el consumo calórico por minuto que tenemos al final es en estos 37 segundos. Sí, o sea, haciéndole un cálculo, ¿no? O sea, es una comparativa. O sea, pongas esto, no me sirve calcularle 37 segundos y... Porque de lo que entiendo es que estos parámetros con los que nosotros hicimos la medición final, la del 4.5, los 2 y el 0.6 es por minuto. De lo que entendería, tendríamos que sacar el promedio por los 36. O este es el total de los 36 segundos, porque estas mediciones son por minuto. Por minuto. Por eso le vamos a poner, le tengo que sacar a porcentaje. O sea, aquí, para calcular por los minutos. Entonces tenemos 37. 10 dividido para 37. Tengo 0.27%. Más. Espera y media. ¿Ya? 4.5 kilocalorías por minuto, ¿no es cierto? Solo de... Aquí hacemos una conversión. Convertemos en porcentajes con la finalidad de ¿qué? De esta partecita de acá. ¿Dónde estaba? Aquí estaba en la medición. Vamos a la presentación. Para determinar el consumo metabólico. Así que se... Bien. Les paso al WhatsApp, por favor. Entonces, ya. Estamos aquí. Consumo metabólico. Yo tengo aquí. Ya. Esta es la forma del consumo metabólico. ¿Sí?
A ver. Obtuvimos ya el WGT, que son 32.3 grados centígrados, ¿no es cierto? Que está el ambiente de trabajo. 32.3 grados centígrados, chicos, ¿será alto o bajo? ¿Será alta la temperatura o medianamente la temperatura? Medianamente. Mediana casi alta. ¿Qué opinan los demás? Mediana. Mediana, Inge. Mediana. A 32 grados mediana. Ya es elevado, ingeniero. ¿Quién de aquí es de la costa? ¿Alguno? O sea, yo me crié en Esmeraldas y, ¿Usted, Diego? o sea, no soy de la costa, pero me crié en la costa. Ya, más o menos, ¿a qué temperatura están cuando hace un solazo? O sea, cuando la temperatura era ya bastante alta, era 35 grados, ya era bastante alta, ya casi insoportable. Ya. ¿Qué quiere decir que tengamos 32.32 grados? Es sumamente alta. Sí, es alta, chicos. O sea, póngase aquí, chicos, la temperatura, póngase aquí en Quito, un buen sol. ¿A cuántos grados estaremos? Unos 27 grados. unos 27 grados, con un buen sol. De esos, pero machos. Y 32 grados. Sí es alto, chicos, la temperatura. A ver, interpretémosle el WGT con esta tablita. Este te da el decreto ejecutivo 2393, chicos. ¿Ya? Si yo tengo un WGT de 32 grados, ¿qué será? A ver, interprétenle. En esa tablita. Debe ser el de 25 trabajo, el 75% de descanso de cada hora. Sí, chicos. ¿Qué quiere decir? Que yo esa actividad, dígame. Que no puede estar expuesto mucho tiempo a la actividad física. En este caso Exacto. se puede trabajar 45 minutos y descansar cuarto de hora. O sea, solo puede trabajar 15 minutos y 75% de hora de descanso. Debe- Mire, parece del WGT. La verdad, ingeniero, es la primera vez que escucho esto y nunca he visto que nos hablen acerca de descanso en el trabajo. Y ni tampoco en horas por ejemplo, de trabajar en turnos rotativos. No había este tipo de explicación. Tampoco he sabido que ha habido sería en el decreto 2393, ¿no? En el decreto ejecutivo 2393 te dice, vea, los TLVs para exposición al calor. Mire, o sea, 32.3 grados quiere decir que yo 15 minutos tengo que hacer trabajo continuo y 45 minutos descanso o cambio de actividad.
Aquí te dice 75 descanso cada hora. Pero por lo general, ¿qué es lo que se puede hacer? Usted puede trabajar en el horno 15 minutos seguidos y luego se puede cambiar o rotación de trabajador. Entonces, otro trabajador trabaja 15, usted en cambio se va a realizar otras actividades donde no esté tan expuesto al calor. Pero miren, chicos, para eso es el higiene industrial. O sea, para eso es el higiene del trabajo. Para determinar si tengo trabajo continuo. Miren, si me hubiera salido 30 grados, vean, 30 grados. Trabajo continuo, quiere decir las 8 horas. Miren, si me hubiera salido 30.6, 75% de trabajo, 25% de descanso de hora. 31.4, media hora trabajo, media hora descanso. Pero me salió 32.3. 25% de trabajo, 75% de descanso cada hora. Sí, chicos. Como el WGT está alto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Póngase. En este caso, chicos, a ver. Si mi WGT me hubiera salido me hubiera salido 30. No estaría midiendo el consumo calórico, porque al final, como es trabajo continuo, no estaría midiendo el consumo calórico, ¿ya? Pero como tengo 25% de trabajo y 75% de descanso cada hora, sí tengo que obviamente medir obviamente medir el consumo calórico. Entonces aplico esta fórmula. Consumo calórico, que es M, es igual a la actividad 1, kilocaloría de la actividad 1, por el porcentaje, ¿sí? Más la actividad 2, el kilocaloría de la actividad 2, por el porcentaje, más la actividad 3 por el porcentaje, más una constante que es 1 kilocaloría por minuto. Vamos, entonces, aquí le calculamos. A ver, ¿cómo sería? 4.5, uy. Es 4.5, ¿no es cierto? ¿Por cuánto? 27%. 0.27. Más 2 por ¿cuánto? 0.19. 0.19. Más 0.6. por 0.54. más Es 1. uno, dije. La Catarina, la grande. Híjole, han sido, no nos fuimos ni a receso. ¿Qué pasó?
Ya, entonces, ¿cuánto me salió? 2.919, ¿qué? Kilocalorías por minuto. A ver, ¿quién me convierte en horas? ¿Se ve ahí, chicos? Miren, esta partecita. Entonces, tuvimos la fórmula. Con eso estamos. Chicos, ¿qué pasó? Se enfriaron. Aló, 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 chicos, ¿me escuchan o ya? Sí, ingeniero. Sí, que sí se escucha. Ya, a ver. El consumo calórico, entonces, quiere decir que yo tengo un consumo de 2.919 kilocalorías por minuto. Conviértame, chicos, esto en una hora. ¿Cuánto será? ¿Cómo le hago? Eso multiplicamos por 60. Eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, chicos? Por hora, perdón. Que ese trabajador pierde o gasta 175.14 kilocalorías por hora. Y si yo lo convierto esto por jornada de trabajo, el trabajador en esta actividad, si trabajaría las 8 horas, gastaría 1.401 kilocalorías. ¿Qué quiere decir? Es alto, chicos. O sea, la pérdida de kilocalorías, o sea, el consumo metabólico de ese trabajador es alto. Imagínense en 1.400. Una dieta, por lo general, una dieta con las 3 comidas, ¿cuántas calorías tiene que una persona consumir al día? No, ingeniero, ni idea. A ver, mi estimada Dani.
según Google, entre 1600 y 2000 calorías. Calorías, ya. Una kilocaloría es igual a una caloría. Mire. Una kilocaloría son 1000 calorías. Quiere decir que en una jornada de 8 horas, o sea, es imposible. El trabajador se desmayaría. El trabajador se desmayaría Por descompensación. por descompensación. Profe, ¿me puede dejar ver un momentito la fórmula del 2,919? Yo les voy a pasar esto, chicos. Yo les voy a pasar para que lo tengan. Mire. O sea, quiere decir que este trabajador, o sea, se descompensaría si trabajaría 8 horas continuas ahí. Existe una descompensación. Y se pueden imaginar lo que es un gasto de 1400 kilocalorías por 8 horas. Es altísimo. Miren, chicos, para esto nos sirve la medición de temperatura. No es para saber si es que está caliente o frío el ambiente, sino enfocándonos en el trabajador, nos sirve para esto, chicos. Para determinar hasta el consumo de kilocalorías que genera ese trabajador en esa actividad. Para eso es. Y bueno, ya lo seguiremos trabajando con más ejercicios. Yo sé que algunas cosas les quedaron dudas, pero bueno, la próxima semana igual vamos a seguir con este trabajo, ¿sí? Una pregunta, ingeniero. ¿Esos porcentajes de qué son? No le entendí esa parte. ¿Cuál, Franklin? El 27%, 19 y 54%. Es el 10, o sea, de los 10 segundos dividido para la sumatoria de... Sumatoria total. Gracias, ingeniero. Sí. Entonces 10 dividido para 37, 27. 7 dividido para 37, 19. 20 dividido para 37, 54. Y con eso calculamos nuestras kilocalorías. Eso, chicos. Para eso es el índice WGT. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa persona, o sea, en teoría, debería solo trabajar 15 minutos y descansar 45. O no descansar, o por lo menos hacer rotación de trabajo. ¿Sí? Entonces, miren, para esto nos sirve el índice WGT. Esto voy a guardar y les voy a pasar este momento. Y esto, verán, chicos, se aplica a todo. ¿Quién vive por el sur de Quito? ¿Alguien que viva por el sur? Casi toditos. Sí conocen ese restaurante, chicos, que es por la Tribuna del Sur. Este restaurante, ¿cómo es? San Sebastián, no es San Sebastián. ¿Cómo es? San Luis. Sí, ingeniero. ¿Cuándo fue? En el 2017. Yo les hice la medición del índice WGT ahí al trabajador, al parrillero. Porque ya tenía como que un poquito de compensaciones, le estaba doliendo la cabeza.
Entonces le hicimos una medición. El hijo del señor nos contactó, porque claro, era amigo de un amigo mío y él nos contactó que le hagamos la medición del índice WGT para el personal de parrilla. Entonces se determinó, bueno, no tenía tanto el índice WGT tan alto, sin embargo, sí tenía ¿por qué? Porque estas personas trabajaban 8 horas, entonces en la parrilla. Entonces se determinó que, claro, que es necesario hacer una rotación. Entonces, claro, se hizo rotación de personal. Entonces la persona trabajaba 45 minutos, 25 minutos de descanso y otro le suplía. Entonces ahí como que ahí ya se bajó la afectación de esta persona. Entonces miren chicos, o sea, miren, en una parrilla. Entonces todas estas cosas es necesario, bueno, que ustedes ya lo vayan entendiendo, ¿no? O sea, la próxima semana continuamos. Sí, chicos. Ya les voy a pasar ahorita esto para que lo repasen, váyanle repasando. Y otra cosa, háganle el segundo ejercicio como tarea. El segundo. Háganle en el segundo esta semana. Si pueden el segundo y el tercero de una vez. Estos. Listo, No ingeniero. importa que se equivoque. No importa. Háganle. Si le va, bueno. Si le hicieron mal, no importa. Pero háganle el ejercicio 2 y el ejercicio 3 este fin de semana. El 2 y el 3. El 4 no nos metamos todavía porque ahí sí ya es otra cosa, media durita por ahí, pero háganle el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Ustedes, ¿sí? No importa que se equivoque, no importa. Listo, chicos. Entonces ya les paso ahorita y nos vemos la próxima semana. Gracias, Inge. Una buena noche. Gracias, Inge. Gracias, señoras.